Mi nombre es Tomás Martínez y somos del grado 11A del Liceo Campestre Tomás de Iriarte y esta es nuestra propuesta para el concurso Filotub 2021 de la Universidad del Rosario. Mi nombre es Laura Julieta Jara Giraldo. Y yo soy Sebastián Estrada. En este video vamos a hablar sobre la paradoja de la barca de Teseo. Vamos a exponerla desde diferentes puntos un poco más adelante. Pero primero debemos entender en qué realmente consiste esta paradoja, así que vamos a comenzar con eso. Cuenta la historia que el gran héroe griego Teseo partió desde Atenas en una barca para enfrentar al gran Minotauro de Creta, que era un ser monstruoso, mitad hombre, mitad toro. Al finalizar, esta batalla, Teseo sale victorioso y retorna a Atenas en dicha barca que ya he mencionado anteriormente. Al momento de llegar, la barca se exhibía en la ciudad para, recordar la valentía que tuvo Teseo, esa gran victoria. Y como era de esperarse, con el pasar del tiempo, la barca se fue deteriorando cada vez más. Las partes, se tuvieron que reemplazar. Todas y cada una de las partes fueron reemplazadas. Entonces, considerando esto, podríamos pensar que la barca de Teseo sigue siendo la misma. Quiero decir, porque ya, realmente todas las partes son nuevas, son diferentes, no estuvieron realmente en esa batalla. Entonces, podríamos considerar esa barca como la barca de Teseo. Sigue siendo, como tal, lo que realmente volvió de aquella batalla. Viéndolo de otra manera, podríamos entenderlo analizándonos a nosotros mismos. Como ya se ha demostrado, digamos que con el pasar de las horas, miles, millones de células en nuestro cuerpo se van muriendo y se van reemplazando, digámoslo así. Entonces podríamos decir que somos los mismos, porque no tenemos las mismas células que hace un rato o que hace 2 días. Entonces, ¿sigo siendo la misma persona que hace 2 días? También podríamos pensarlo, al momento de entrar a un río, de bañarnos en un río. Entonces, no sé, yo entré a un río y mañana vuelvo a entrar. Podríamos decir que entré al mismo río, porque, ¿a qué me refiero? Porque no podría ser el mismo río porque no está corriendo la misma agua y, con los cambios biológicos que ya te mencioné hace un momento de las células, claramente no somos el mismo. Entonces sería el mismo yo, bañándome en el mismo río, porque como tal los dos son diferentes. Entonces no podríamos pensar que nos estamos bañando en el mismo río, aunque prácticamente nosotros conscientemente aún creamos que somos nosotros y el río, que realmente creemos que es el mismo río, aún siga ahí. Bueno, acá lo voy a relacionar con la paradoja y la visión WandaVision, específicamente con las 2 visiones. Hay 2 visiones en esta serie. El visión blanco, que tiene todas las piezas originales, más vale la redundancia del visión original, pero no tiene la misma esencia, ¿sí? Sin embargo, el visión de Westview, el que es creado por Wanda, no tiene ninguna pieza original, pero tiene parte de su esencia. Y esto es porque Wanda lo crea pensando cómo es visión. Acá entra una paradoja de cuál es el visión original, ¿sí? Y podríamos decir que ninguno es. Porque vamos a remontarnos cuál es el visión original. El visión original, vale la redundancia, tiene todas las piezas originales y es una unión entre Jarvis, Ultron y sus recuerdos. Esto es lo que hace al visión original. Entonces podríamos decir que entre el visión blanco y el visión de Westview, ¿cuál es el que más se asemeja al visión original? Podríamos decir que es el visión blanco al final de la serie. ¿Por qué? Porque el visión de Westview le hace dar cuenta al visión blanco que él no es del todo, ninguno de los dos es del todo el visión original. Entonces, en el momento en que el visión de Westview le desbloquea los recuerdos y todo lo que hizo el visión blanco, se da cuenta o pensamos que es el visión más cercano. ¿Por qué? Porque el visión blanco en ese momento, el propósito que tenía, su esencia era destruir al visión. Pero en el momento en que el visión de Westview le desbloquea los recuerdos, se da cuenta que se va a atacar a sí mismo, entonces para la pelea y no tiene idea. Por lo que en ese momento podríamos decir que el visión de los 2 visiones más cerca al original sería el blanco, porque tiene los recuerdos, algunos de sus recuerdos, y tiene sus piezas originales, a pesar de cambiar de apariencia. Pero no soy el verdadero. Solo soy un visión condicional. Solicito una explicación.
¿Conoces el experimento mental, la nave de Teseo en el campo de la metafísica de identidad? El barco de Teseo es un artefacto en un museo. Las tablas de madera se deterioran y las reemplazan con nuevas. Si las tablas removidas son restauradas y reensambladas sin deterioro, ¿es esa la nave de Teseo? Ambas son la auténtica nave. Yo no tengo la gema de la mente. Y yo no tengo una sola pieza del material original. Tal vez el deterioro es la memoria. El desgaste son los viajes. La madera tocada por Teseo en persona. No tengo recuerdos en mi mente. Yo soy visión. Bueno, esta paradoja también se puede aplicar en muchos otros casos. Existen muchos otros ejemplos en donde esta se puede aplicar. Por ejemplo, el de una prenda o específicamente una medida a la cual se está dañando y pues se le añaden parches, ¿sí? Entonces la pregunta aquí es, ¿hasta qué punto deja de ser la misma medida? ¿Cuántos parches se necesitan para que deje de ser la misma medida? Porque con uno solo creo que todos podemos decir que es la misma medida, pero si se llena de parches, ¿cuándo deja de ser esa misma medida? Y bueno, en general esta paradoja se puede aplicar para casi cualquier objeto en donde se ponga en duda su identidad y hasta qué punto pasa a ser otra cosa así. Para resolver este problema se han planteado diferentes soluciones. Una de ellas se llama la identidad progresiva y en resumen usualmente se denomina que cuando se produce un cambio mayor al 50% de las partes del objeto, este deja de ser ese objeto y pasa a ser algo más. Pero pues surgen ciertos problemas acá porque solo se ve como la parte material del objeto. Es una visión muy materialista, entonces ¿por qué específicamente el 50%? Porque justo en ese momento pasa a ser otra cosa. Y simplemente se está teniendo en cuenta las partes que conforman ese objeto. Es decir, que un objeto puede seguir siendo el mismo siempre y cuando no se cambien las características esenciales de ese mismo objeto. Pero sí se pueden cambiar aquellas que son las características accidentales o que no hacen parte de la esencia del objeto. Pero es más fácil aplicar esto con individuos o seres vivos, ya que es más fácil diferenciar o poder, digamos, concretar a ciertas características esenciales que son propias del individuo y de las características que se pueden cambiar sin que cambie en sí lo que es el individuo. Por ejemplo, pues con nosotros los seres humanos, aunque renovemos nuestras células o surjan diferentes cambios en nuestras vidas, pues vamos a seguir siendo los mismos a pesar de esto, ya que pues surgen cambios que no producen que nosotros dejemos de ser lo que somos o quienes somos. Así que es más fácil aplicarlo con seres vivos y sobre todo con personas, ya que conservamos nuestra esencia de lo que somos y aquellas características que nos hacen especial. Cuando cambian estas características esenciales es cuando dejamos de ser lo que somos. Por ejemplo, cuando morimos, perdemos una de las características más esenciales de todos los seres vivos, o la más esencial, que es el mero hecho de estar vivo. Pero siempre surgen complicaciones al intentar definir la identidad de un objeto o cuáles son las características esenciales de este para que lo definan o lo hagan especial y diferente a los demás. Así que bueno, esta fue la paradoja de Teseo. Muchas gracias.